Perdonar lo que duele es uno de los llamados más profundos y más desafiantes que Dios le hace a un creyente. Y lo curioso es que este llamado llega cuando menos lo esperamos, cuando todavía sangra la herida, cuando la memoria todavía quema, cuando el corazón siente que liberar a alguien del peso de su falta es casi imposible. Pero es precisamente en ese punto donde el cielo decide tocar la vida de una persona y mostrarle que el perdón no es un premio al culpable, sino una llave que libera al alma que todavía carga con un peso que ya no puede sostener. Hoy quiero hablarte de cómo perdonar lo que parece imperdonable, cómo caminar hacia esa libertad que muchas veces evitamos porque creemos que perdonar es olvidar lo que pasó, cuando en realidad es sanar lo que quedó dentro. Y lo hablaremos de una manera cercana, humana y profunda, porque todos hemos estado ahí, en ese punto donde sentimos que Dios nos pide algo que, sinceramente, no podemos dar de inmediato. Por eso esta enseñanza será un viaje paso a paso, donde iremos abriendo espacio en el corazón para que Dios haga lo que solo Él puede hacer. Quizás hoy estás aquí porque llevas tiempo cargando algo que no te deja avanzar. Tal vez intentaste soltar, intentaste seguir adelante, pero hay algo dentro que todavía reclama una respuesta, una explicación o una reparación que nunca llegó. Y es ahí donde se vuelve tan difícil perdonar. Uno piensa que ya lo superó, pero cualquier recuerdo, cualquier palabra, cualquier pequeño detalle vuelve a abrir lo que parecía cerrado. Si estás en ese punto, quiero que sepas que no estás solo. Este mensaje puede ser ese abrazo que necesitabas y esa luz que tu alma viene pidiendo desde hace tiempo. Quédate, porque no estás aquí por casualidad. Si este contenido bendice tu vida, te quiero invitar a dar like, comentar y compartir este video. Hacerlo ayuda muchísimo para que YouTube lo recomiende a más personas que también necesitan esta palabra. Gente que tal vez no tiene otra forma de escuchar un mensaje de Dios en su día. Tu apoyo aporta más de lo que imaginas y puede ser una gran bendición para alguien que hoy está buscando esperanza en silencio. Para comentar, te sugiero escribir una frase breve que nos una a todos en fe. Puedes escribir: yo perdono. Primera parte. El llamado invisible que Dios te hace cuando te duele el alma. Cuando Dios toca el tema del perdón en nuestra vida, casi nunca lo hace en un momento cómodo. No llega cuando estás fuerte, cuando todo está en orden, o cuando ya pasaron los años y el recuerdo dejó de doler. Llega justo cuando estás más vulnerable, cuando la herida parece reciente aunque hayan pasado meses, cuando todavía llevas dentro preguntas que te queman y emociones que no has podido ordenar. Ahí es donde Dios te invita a entrar en un proceso que no comienza con palabras, sino con sinceridad. Porque para perdonar lo imperdonable, primero hay que reconocer que el dolor es real, que te marcó, que te hizo cambiar y que todavía te pesa en el alma. Es interesante cómo funciona el corazón. Uno cree que tiene el control, pero basta un detalle, una frase, un recuerdo inesperado para sentir que algo dentro todavía no está en paz. Y este es el punto exacto donde comienza el llamado divino. No comienza cuando dices, ya olvidé todo, sino cuando admites, todavía duele. Porque Dios no trabaja sobre máscaras, Dios trabaja sobre verdades internas, sobre esas capas que nadie más conoce, sobre esos pensamientos silenciosos que te acompañan cuando te quedas a solas. Y en ese lugar interior, donde incluso a veces evitas entrar, Dios te espera con una pregunta delicada pero necesaria. ¿Estás dispuesto a dejar que yo sane esto? El perdón, antes de ser una acción hacia alguien más, es una obra espiritual dentro de ti. No se trata de decir todo está bien cuando no. Se trata de abrir espacio en tu interior para que Dios pueda intervenir. Muchas veces pensamos que perdonar es aprobar lo que pasó, como si al soltar estuviéramos diciendo nada de eso me dañó. Pero no, el perdón no borra la realidad, no minimiza la injusticia, no oculta el dolor. El perdón te libera del impacto emocional que todavía te ata. Es como quitar un peso que llevas cargando tanto tiempo que ya se volvió parte de ti sin que te dieras cuenta. Cuando Jesús enseñó sobre el perdón,
No lo presentó como una tarea opcional, sino como un camino necesario para que el alma pueda respirar. Él sabía que retener rencor consume energía emocional, cierra puertas internas, alimenta temores y nos mantiene viviendo en un ciclo donde el pasado sigue dirigiendo nuestro presente. Y quizás tú, querido oyente, has estado ahí, viviendo desde la herida, reaccionando desde la defensa, interpretando desde el dolor. Por eso este proceso no es solo espiritual, también es emocional. Dios quiere tocar lo que ya no quieres recordar, pero no para exponerte, sino para liberarte. Piensa por un momento en lo que has llevado dentro. Tal vez fue una traición inesperada, una palabra que se clavó como una flecha, una promesa rota, un abandono, una injusticia o incluso un silencio que nunca te explicó nada. Ese tipo de heridas duelen porque no solo lastiman el corazón, también lastiman la confianza, la identidad y la manera en que miras la vida. Es normal sentir resistencia, es normal pensar, no, yo no puedo perdonar eso. Sin embargo, Dios no te pide que lo hagas solo. Dios te invita a permitirle entrar al lugar donde esa herida se formó para comenzar a sanarla desde la raíz. Perdonar lo imperdonable no se logra con un día de decisión, sino con un proceso de transformación. Es como abrir ventanas en un cuarto oscuro donde llevas tiempo encerrado. Al principio molesta la luz, incomoda, revela lo que no querías ver, pero poco a poco te das cuenta de que ese rayo que incomoda es el mismo rayo que te libera. Así trabaja Dios. Él no te pide que finjas que estás bien. Él te pide que no, te quedes atado a lo que te hirió. Y esta es la parte más difícil, porque uno siente que soltar es renunciar a la justicia, pero en realidad es renunciar a la prisión emocional que te dejó el daño. Hay un momento clave en este proceso: reconocer que el perdón no es una recompensa para quien falló, sino una medicina para quien fue herido. Mientras tú esperas que la otra persona cambie, se arrepienta o repare lo que hizo, tu vida queda detenida. Pero cuando decides comenzar a perdonar, aunque todavía no entiendas cómo, aunque todavía duela, aunque todavía no tengas fuerzas, algo dentro empieza a moverse. Dios empieza a levantar piezas rotas, empieza a ordenar emociones, empieza a darte paz en áreas donde antes solo había tensión. Quizás pienses que la persona no merece ser perdonada, y te entiendo. Hay heridas profundas, situaciones que nadie conoce y dolores que no se pueden explicar con palabras. Pero aquí viene la parte más poderosa del mensaje. Dios no te pide perdonar porque el otro lo merezca. Dios te pide perdonar porque tú mereces ser libre. Ese es el corazón del perdón. No depende del otro, depende de tu bienestar, de tu sanidad interior, de tu futuro emocional y espiritual. En esta primera parte, quiero que te permitas sentir, reconocer y admitir lo que realmente pasa dentro de ti. Porque el perdón no es un acto superficial, es un acto profundo donde Dios entra en lo más frágil de tu vida para comenzar a reconstruirte. Y si hoy estás escuchando esto, no es casualidad. Tal vez Dios lleva tiempo queriendo sanar una parte de tu alma que ya normalizaste, que ya aprendiste a esconder, que ya aprendiste a callar. Este es el momento donde todo comienza. Y aunque duela admitirlo, es necesario para que puedas experimentar una libertad que quizás llevas años esperando. Segunda parte. El peso invisible que cargas y que Dios quiere que sueltes. Hay algo que muchas personas no reconocen hasta que se detienen a pensarlo con calma. El rencor, la falta de perdón y los recuerdos que duelen no solo viven en la mente, viven en el cuerpo, en la forma en la que respiras, en la manera en la que reaccionas y hasta en la forma en la que ves la vida. Lo que ocurrió hace tiempo se convierte en una sombra que camina contigo, incluso cuando crees que lo dejaste atrás. Y esa sombra no se va porque todavía tiene un espacio dentro del corazón, un espacio que Dios quiere recuperar para ti, un espacio que necesita ser sanado para que puedas vivir con respiración profunda y alma liviana. Muchas veces la gente dice, yo ya pasé esa etapa, yo ya superé eso, pero en el fondo, cuando se toca el tema, algo se mueve adentro.
una molestia, una tensión, una incomodidad. Eso es una señal de que todavía hay algo pendiente ahí. Y este punto es importante porque Dios no quiere que ignores tu dolor, quiere que lo enfrentes desde su presencia. Porque hay heridas que no se curan con el tiempo, sino con la intervención de Dios. El tiempo solo oculta el dolor, pero la presencia de Dios lo sana desde la raíz. Tal vez tú, sin darte cuenta, has cargado emociones que ya no te pertenecen. Has caminado con una culpa que no mereces, con una frustración que no pudiste evitar, con un enojo que se convirtió en tu defensa para no volver a ser lastimado. Y es comprensible, porque todos tenemos un punto donde el dolor se vuelve una especie de armadura. Uno piensa, si guardo esta herida, me protejo. Si recuerdo lo que me hicieron, evito que me lo vuelvan a hacer. Pero lo que no nos damos cuenta es que esa armadura no nos protege, nos encierra. Y Dios quiere romper esa estructura emocional que formaste para sobrevivir, porque Él no quiere que sobrevivas, quiere que vivas. Cuando uno retiene dolor, la mente lo recuerda y el corazón lo revive. Y este ciclo mantiene al alma atrapada. Por eso cuando Dios habla del perdón, no lo hace para obligarte, lo hace para liberarte. A veces creemos que si soltamos el resentimiento, la otra persona gana. Pero la verdad es que cuando sueltas, el único que gana eres tú, porque dejas de alimentar algo que consume tu energía, tu paz, tu claridad y hasta tu relación con Dios. Y aquí es donde esta parte se vuelve más profunda. Lo que guardas en el corazón afecta tu vida espiritual más de lo que imaginas. Jesús enseñó algo que cambia por completo la forma de ver el perdón. Él dijo que antes de presentarte delante de Dios, primero debes arreglar lo que está roto en tu corazón hacia alguien más. Eso revela una verdad espiritual poderosa. La falta de perdón levanta barreras en tu interior, no porque Dios te rechace, sino porque el rencor ocupa el espacio donde debería habitar la paz de Dios. Y mientras ese lugar esté ocupado, el alma no puede descansar. La mente no puede estar en calma y las emociones no pueden alinearse con la voluntad de Dios. Quiero que pienses en esto. ¿Cuánto tiempo llevas cargando algo que no has podido soltar? ¿Cuántas veces lo has recordado sin querer? ¿Cuántas veces te has sorprendido reaccionando desde un enojo viejo o una tristeza antigua? Cuando la herida sigue viva, aunque la vida siga avanzando, hay una parte de ti que se queda atrapada en ese día, en ese momento, en esa conversación, en esa traición. Y lo más doloroso es que no puedes avanzar completamente mientras un fragmento de tu alma sigue encerrado en el pasado. Pero la buena noticia, querido oyente, es que Dios no te invita a revivir el dolor para hacerte daño, sino para liberarte de él. Él te guía hacia el recuerdo, no para que sufras, sino para que sanes. Te guía hacia esa memoria porque quiere entrar en ella, quiere tocarla, quiere transformarla. Y esta es quizá la parte más desafiante, porque perdonar implica recordar sin quedarse atrapado. Implica mirar lo que pasó con los ojos de Dios y no con los ojos del dolor. Cuando te aferras a un recuerdo, ese recuerdo gobierna tu vida. Pero cuando decides comenzar a entregarlo a Dios, ese recuerdo pierde poder. Perdonar no significa que lo que hicieron estuvo bien. Significa que ya no tendrá control sobre ti. Y este es un punto fundamental. Mucha gente confunde el perdón con la reconciliación. Reconciliarse es un proceso que requiere a dos personas. Perdonar es una decisión interior que solo depende de ti y de Dios. Y en muchos casos, el perdón no llevará a reconstruir la relación, sino a reconstruirte a ti. Hay heridas que fueron tan profundas que la confianza nunca se recuperará. Y eso está bien. Dios no te pide que regreses a lugares donde tu alma corre peligro. Dios te pide que sueltes el dolor para que no determines tu futuro desde una herida pasada. Eso es perdonar. Es cerrar la puerta emocional, no necesariamente la puerta física. Es decir, no, esto no seguirá gobernando mi vida. Y aunque esa frase te cueste, aunque la digas con lágrimas, aunque la digas temblando, es el principio de tu libertad espiritual. Dios conoce exactamente lo que te hicieron. Él vio lo que tú viviste,
lo que callaste, lo que soportaste y lo que perdiste en ese proceso. Dios no minimiza tu experiencia, al contrario, Él valida tu dolor, pero también te muestra un camino para salir de él. Porque la vida en Cristo no está diseñada para que vivas con cadenas invisibles, sino con un corazón libre. Y ese corazón libre se construye cuando permites que Dios toque lo que nunca quisiste volver a mirar. Quiero que entiendas algo profundo. Perdonar no es olvidar. Perdonar es recordar sin que duela. Es mirar atrás sin romperte. Es reconocer que lo que pasó fue injusto, fue duro, fue doloroso, pero ya no determina quién eres. Ese es el milagro del perdón. Y ese milagro no ocurre en un día, ocurre en un proceso, paso a paso, con honestidad, con lágrimas a veces, con revelación espiritual y sobre todo, con Dios guiándote. Si hoy estás aquí escuchando esta enseñanza, es porque Dios quiere comenzar ese proceso contigo. No importa cuánto tiempo haya pasado, ni cuán profunda haya sido la herida. Él puede sanar incluso lo que tú crees que ya no tiene solución. Solo necesitas estar dispuesto a abrir el corazón y permitir que Dios haga lo que tú ya no puedes hacer. Ese es el punto exacto donde comienza la libertad. LinkedIn's AI-powered job search can help you find the most relevant roles based on your goals and experience. It cannot help you find something to talk about in the elevator. So, ride any dragons this weekend? It can help you find your next job just by describing it in your own words. It cannot stop your coworker from describing their dreams. So I was flying, right? And while we can't help you advance in the office foosball tournament, LinkedIn can help you advance in your career. LinkedIn is the network that works for you. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Tercera parte. El verdadero significado espiritual del perdón y por qué Dios te lo pide incluso cuando duele. Hay un momento crucial en el camino del perdón que muy pocas personas reconocen. Ese instante en el que comienzas a darte cuenta de que el perdón no nace de las emociones, sino de la revelación. Uno no perdona porque siente que ya no duele. Uno perdona porque entiende lo que Dios quiere hacer con ese dolor. Y esta diferencia lo cambia todo. Porque si esperas a dejar de sentir para perdonar, nunca llegará el día. Pero si permites que Dios te muestre el propósito escondido detrás de lo que viviste, tu corazón empezará a abrirse, incluso si todavía hay lágrimas, incluso si todavía hay confusión, incluso si todavía cuesta respirar cuando lo recuerdas. Muchos creyentes se quedan atrapados en la idea de que perdonar es un mandato duro, casi imposible, como si Dios estuviera pidiendo algo que no entiende. Pero es todo lo contrario. Dios entiende exactamente lo que te pide, porque conoce mejor que tú lo que esa falta de perdón está provocando por dentro. Él sabe que mientras no perdones, tu corazón estará dividido, tu alma estará cargada y tu espíritu no podrá avanzar con libertad. No es un mandato frío, es un acto de misericordia hacia ti. Cuando Dios te llama a perdonar, en realidad te está llamando a vivir mejor. El perdón es un principio espiritual que protege tu corazón. Cuando Jesús enseñó sobre él, lo puso como una prioridad, no porque minimizara el daño que te hicieron, sino porque conocía la capacidad destructiva del resentimiento. El resentimiento es una semilla que crece en silencio, se alimenta de pensamientos repetitivos, se fortalece con recuerdos emocionales y termina ocupando un espacio que debería estar lleno de paz. Y quizá no lo notaste, pero cuando el resentimiento entra, comienza a alterar la manera en la que ves la vida. Afecta tus relaciones, tu confianza, tu forma de amar, tu capacidad de disfrutar y hasta tu manera de relacionarte con Dios. Dios no quiere que vivas reaccionando desde lo que te hicieron, sino desde lo que Él quiere hacer contigo. Esa es la raíz del perdón. Cuando decides perdonar, aún sin entenderlo del todo, aún con temor, aún con dolor, estás declarando que tu vida no será dirigida por la herida, sino por Dios.
Es una declaración espiritual poderosa. Y por eso, el enemigo lucha tanto para que no perdones, porque sabe que mientras te mantenga atrapado en el dolor, te mantiene detenido emocionalmente, confundido internamente, agotado espiritualmente e incapaz de ver lo nuevo que Dios quiere darte. El perdón no borra lo que pasó, pero sí borra el acceso que el pasado tiene a tu corazón. Y este es uno de los pasos más liberadores que existen. A veces pensamos que si perdonamos, vamos a perder algo. Pero la verdad es que cuando perdonas, lo que pierdes es el peso que te estaba consumiendo. Pierdes miedo, pierdes angustia, pierdes pensamientos repetitivos, pierdes ese nudo emocional que te acompaña en momentos inesperados. Sueltas la injusticia, sueltas la expectativa de que te pidan perdón, sueltas la necesidad de que el otro reconozca su error. Y esas pérdidas no son pérdidas, son liberaciones. Hay algo más profundo también. Cuando decides perdonar, recuperas autoridad espiritual. El resentimiento te debilita, te encierra en ti mismo, te hace vivir a la defensiva, te roba seguridad interior. Pero el perdón te posiciona nuevamente en el lugar donde Dios te quiere ver. Un lugar donde ya no eres rehén de tus heridas, sino hijo amado que avanza hacia la plenitud. Cuando perdonas, vuelves a respirar con libertad, vuelves a pensar con claridad y vuelves a sentir la presencia de Dios con una suavidad diferente. Tu vida vuelve a alinearse. Y aunque seguir adelante parezca difícil, hay algo que quiero que entiendas con profundidad. Dios nunca te pedirá perdonar algo que Él no esté dispuesto a sanar primero. Él no te envía solo al campo de batalla emocional. Él va contigo. Y si vas con Él, el proceso será diferente. Quizá dolerá recordar, pero dolerá para sanar, no para destruirte. Quizá llorarás, pero serán lágrimas que limpian, no lágrimas que te hunden. Quizá sentirás miedo al principio, pero será un miedo que se transformará en valentía a medida que avances. Piensa en esto. Hay cosas que llevas tiempo cargando porque creías que tenías que resolverlas tú mismo. Pero Dios no pretende que tú hagas todo el trabajo. El perdón es un acto humano con respaldo divino. Tú das el paso, Él hace la obra. Tú abres la puerta, Él entra. Tú dices, estoy dispuesto. Él dice, yo te sostengo. Y aunque lo que viviste te marcó, no tienes por qué vivir marcado para siempre. Dios puede reescribir el significado de lo que te hirió. Hay un texto poderoso donde Jesús enseña que si alguien te ofende muchas veces, debes perdonarlo tantas como sea necesario. Y muchas personas se preguntan ¿por qué? ¿Por qué tantas veces? Porque Jesús no estaba enseñando a tolerar abuso, estaba enseñando a no permitir que la herida se vuelva tu identidad. Cada vez que eliges perdonar, rompes un hilo que intenta amarrar tu alma al pasado. Cada vez que eliges perdonar, recuperas un fragmento de tu corazón que estaba atrapado. Perdonar muchas veces no significa que la persona siguió dañándote, significa que tu corazón sigue siendo sanado en capas, capa por capa, herida por herida, recuerdo por recuerdo. Este proceso no será perfecto. Habrá días donde sentirás que avanzaste mucho y otros donde pensarás que retrocediste. Habrá momentos donde te parecerá sencillo y otros donde te costará demasiado. Pero todo eso forma parte de la sanidad. Ningún corazón se reconstruye de un día para otro. Dios no trabaja a la fuerza, trabaja con profundidad. Y si Él está guiando este proceso en ti, es porque ya vio la libertad que te espera al final. Ya vio la paz que vas a recuperar, ya vio la claridad que tendrás, ya vio la ligereza que sentirás cuando ya no cargues lo que llevas dentro desde hace tanto. Por ahora quédate con esta verdad. El perdón no siempre se siente, pero siempre libera. Y si tú hoy comienzas este proceso, aunque sea despacio, aunque sea con dudas, aunque sea con temor, Dios honrará tu decisión. Él no ignora al corazón dispuesto. Cuarta parte, la confrontación interior, cuando Dios te lleva al origen del dolor para comenzar la sanidad. Hay un punto en el camino del perdón donde Dios te invita a mirar hacia adentro, no para revivir lo que pasó, sino para entender cómo te afectó realmente.
La mayoría de las personas creen que saben por qué algo les dolió, pero la verdad es que muchas veces el impacto fue mucho más profundo de lo que pensamos. No solo te dolió lo que ocurrió, te dolió lo que significó. Esa es la verdadera raíz de muchas heridas, el significado interior que le dimos a lo que nos hicieron. Por ejemplo, no solo dolió que alguien te fallara, dolió sentir que no eras importante. No solo dolió la traición, dolió descubrir que tu confianza fue ignorada. No solo dolió el abandono, dolió la sensación de que eras prescindible. No solo dolió la injusticia, dolió sentir que nadie te defendió cuando más lo necesitabas. Y mientras esas interpretaciones siguen vivas, la herida también sigue viva. Por eso Dios, en esta etapa del perdón, te lleva al origen emocional, al punto exacto donde tu corazón se rompió de verdad. Este proceso puede ser incómodo, porque uno aprende a convivir con el dolor sin darse cuenta. Te acostumbras a vivir con cierta tensión, con cierta desconfianza, con cierta rigidez emocional. Crees que es parte de tu carácter, pero en realidad es una defensa que se formó el día que fuiste herido. Y para perdonar de verdad, Dios necesita ayudarte a desarmar esas defensas. Nadie puede sanar algo que todavía está protegido detrás de una muralla emocional. Por eso esta etapa es crucial. Es donde comienzas a mirarte sin filtros y sin excusas, con honestidad, con profundidad y con valentía. Quiero que pienses por un momento en la primera vez que eso que te marcaría realmente ocurrió. No para que te duela otra vez, sino para que puedas identificar qué nació en ti desde ese día. Tal vez nació el miedo a confiar, nació la inseguridad, nació la desconfianza, nació la sobreprotección hacia ti mismo, nació la ira silenciosa, nació una tristeza que no sabías explicar, o nació una dureza que usaste para no volver a llorar. Ese es el verdadero impacto de aquello que viviste. Esa es la raíz que Dios quiere tocar, porque mientras la raíz siga viva, el fruto seguirá apareciendo. Perdonar no significa simplemente decir está bien. Perdonar implica revisar lo que quedó dentro de ti, y solo cuando eres capaz de identificar la raíz, puedes permitir que Dios la toque y la transforme. Este proceso no tiene prisa. Dios no te lleva a golpes hacia ese lugar interno, te lleva con suavidad. Él conoce tu historia, sabe lo que significó para ti, entiende tus reacciones y valida tus emociones. Pero también sabe que no puedes seguir viviendo desde esa herida. Él quiere llevarte a un corazón más libre, más ligero, más pleno, pero para eso necesitas enfrentar lo que todavía te limita. Es normal que en esta etapa aparezcan emociones intensas. A veces te puedes enojar, otras veces puedes sentir tristeza, otras veces puedes sentir confusión. Todo eso es parte de la sanidad. La sanidad no es lineal, es profunda. Y cuando Dios comienza a tocar lo que guardaste durante tanto tiempo, es natural que el alma responda. Lo importante es que no te detengas, no te cierres, no te resistas, porque cada emoción que aparece ahora es parte del proceso de liberación. Es una señal de que lo que estuvo escondido está siendo llevado a la luz para dejar de controlarte desde las sombras. En esta etapa del perdón, también surge una pregunta muy humana. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué Dios permitió que esta herida entrara? ¿Por qué esa persona actuó así? ¿Por qué tuve que vivir algo que todavía me cuesta entender? Y aunque Dios no siempre responde con explicación, sí responde con propósito, porque todo lo que Él permite tocará tu vida para transformarla, no para destruirla. A veces la herida abre un camino hacia una versión más fuerte de ti. A veces te enseña a ver la vida con más profundidad. A veces Dios trae a tu vida algo mejor a través de ese dolor que parecía injustificable. Y a veces la herida te acerca más a Él de lo que lo habrías imaginado. No es que Dios quiera que sufras, es que Dios sabe transformar incluso lo que otros hicieron con malas intenciones. Lo transforma para tu crecimiento, para tu madurez, para tu propósito. Y ese es uno de los mayores motivos para perdonar.
Si Dios puede transformar esto, si Dios puede usar lo que me dolió, entonces yo puedo soltarlo para que Él haga su obra completa. Porque mientras lo retengas, lo detienes. Pero cuando lo entregas, Dios lo convierte en algo nuevo. Esta etapa suele ser emocional, pero también es profundamente espiritual, porque aquí no solo enfrentas lo que te hicieron, enfrentas lo que eso provocó en tu relación con Dios. A veces, sin darte cuenta, una herida emocional también genera una herida espiritual. Sientes que no fuiste protegido, que no fuiste defendido, que Dios guardó silencio cuando más necesitabas una respuesta. Y aunque racionalmente sabes que Dios no te abandonó, emocionalmente puedes haberlo sentido así. Y esta parte también necesita sanidad. Dios quiere sanar no solo lo que te hicieron, sino lo que creíste de Él a causa de ese dolor. Él quiere restaurar tu confianza, tu seguridad espiritual, tu fe en que Él sigue siendo tu refugio. Porque si no sanas esa parte, siempre sentirás una distancia interna difícil de explicar. Y Dios no quiere distancia contigo. Él quiere cercanía. Quiere que vuelvas a sentirlo como antes. Quiere que vuelvas a confiar. Quiere que su presencia vuelva a ser tu lugar seguro. Cuando Dios toca estas áreas profundas, comienza una reconstrucción que pocas personas entienden hasta que la viven. De repente, empiezas a ver recuerdos que antes dolían y ya no duelen igual. Empiezas a recordar lo que pasó, pero ya no te controla. Empiezas a pensar en lo que viviste y ya no te rompe. Ese es el inicio del verdadero perdón. Quédate con esta verdad. La sanidad no comienza en la superficie, comienza en lo profundo. Y si en este momento Dios te está llevando hacia esas raíces, no es para hundirte, es para levantarte. Está preparando algo nuevo en ti. Quinta parte. El momento decisivo, cuando el corazón reconoce que necesita soltar para poder vivir en paz. Hay un instante silencioso, casi invisible, donde comienza la verdadera transformación interior. No es cuando recuerdas lo que pasó, tampoco cuando hablas del dolor, ni siquiera cuando expresas tu frustración. Ese momento llega cuando te das cuenta de que ya no puedes seguir viviendo con ese peso encima. Es como si algo dentro empezara a hablar con claridad y dijera basta, necesito soltar esto. Ese es el punto donde el perdón deja de ser una teoría y empieza a convertirse en una necesidad urgente del alma. Nadie llega a este punto rápido. Se llega después de años de cargar emociones que parecían parte de tu carácter. Se llega después de noches donde la mente no para y los pensamientos vuelven una y otra vez a lo mismo. Se llega después de haber intentado seguir adelante, pero sentir que el corazón está detenido. Se llega después de ver cómo el pasado afecta lo que sientes hoy, cómo te limita, cómo te roba la paz, cómo te endurece sin querer. Y cuando llegas ahí, ya no discutes con Dios, ya no justificas lo que llevas dentro, ya no te escondes detrás de la frase «yo ya superé eso», porque en ese momento sabes la verdad. No, todavía no lo superaste. Este reconocimiento no es una derrota, es un despertar que te abre los ojos a lo que realmente está pasando dentro de ti, porque nadie puede soltar lo que no reconoce que está cargando. Y cuando finalmente lo ves, cuando lo admites, cuando dices esto me está afectando más de lo que creí, algo interior comienza a moverse. Ese movimiento es el inicio de la liberación. Dios lo esperaba, no para juzgarte, sino para comenzar a sanarte. En esta etapa es común sentir resistencia. Es normal. El corazón tiene miedo de soltar lo que ha usado como defensa. Ha usado la tristeza para protegerse. Ha usado la desconfianza para evitar ser herido otra vez. Ha usado el enojo para cubrir la vulnerabilidad. Y aunque esas emociones han sido tu refugio temporal, ahora son tu prisión. Liberarte de ellas no te hace débil, te hace libre. Pero la libertad requiere un acto interior de honestidad profunda que muchas personas no se atreven a enfrentar. Tú, querido oyente, sí lo estás haciendo. El perdón comienza a nacer cuando entiendes que seguir cargando el dolor no cambia lo que pasó. No repara, no corrige,
No devuelve nada, solo desgasta, solo drena, solo pesa, solo hiere más. Y aquí es donde Dios te habla con una ternura que el alma reconoce. Hijo, hija, no fuiste creado para vivir con esto dentro. Tu corazón no fue diseñado para vivir encerrado en un recuerdo que lo marca constantemente. Tú fuiste diseñado para vivir en paz. Y esa paz no llega simplemente porque el tiempo pasó. Llega cuando haces espacio en tu interior para que Dios pueda llenarte de algo nuevo. La falta de perdón ocupa un lugar que no le pertenece, un lugar que Dios quiere llenar con descanso, con claridad, con seguridad emocional, con gozo, con esperanza. Pero mientras ese espacio esté saturado de un rencor silencioso, no hay espacio para lo nuevo. En esta etapa, Dios comienza a mostrarte algo importante. Perdonar no es renunciar a la justicia, es renunciar a la venganza emocional que tu corazón ha estado cargando sin saberlo. La justicia divina nunca ha estado en tus manos, y eso es bueno, porque cargar con esa responsabilidad destruye el alma. Pero cuando entregas ese peso a Dios, estás diciendo no, yo no voy a seguir llevando esto porque no fui creado para cargarlo. Y esa decisión abre una puerta espiritual que cambia la vida. Aquí también empiezas a ver un patrón. Muchas de tus reacciones actuales no tienen que ver con el presente, sino con la herida del pasado. Te cuesta confiar porque alguien traicionó tu confianza. Te cuesta abrir tu corazón porque alguien lo lastimó. Te cuesta mostrar vulnerabilidad porque en el pasado eso te costó caro. Y cuando empiezas a ver ese patrón, comprendes algo revelador. No estás reaccionando a lo que está pasando, estás reaccionando a lo que ya pasó. Esa es la evidencia de que necesitas sanar. Perdonar es permitirte vivir el presente sin que el pasado lo contamine. Es darte el derecho de empezar otra vez sin las emociones que te frenaban. Es permitirte experimentar relaciones nuevas, oportunidades nuevas, formas nuevas de amar, sin que el dolor viejo interfiera. Es permitir que Dios redefina tu futuro sin que la herida antigua lo determine. Pero hay algo más profundo aún. En esta etapa del proceso, Dios te invita a hacer algo poderoso, entregarle tu versión de lo que pasó. Porque todos tenemos una versión emocional de lo ocurrido, una interpretación que duele, una lectura desde la herida. Y cuando esa versión gobierna nuestra vida, todo se vuelve más pesado. Pero cuando entregas tu interpretación y permites que Dios te muestre su perspectiva, algo dentro empieza a alinearse. Dios no niega lo que te hicieron, pero sí te revela que tu identidad no depende de aquello, que tu valor no quedó afectado, que tu propósito sigue intacto, que tu historia no terminó en ese punto. Y es ahí donde surge una esperanza que no habías sentido en mucho tiempo, una esperanza silenciosa, suave, pero firme. Una esperanza que te dice, es posible vivir sin este peso, es posible respirar sin esta carga, es posible mirar al pasado sin romperte, es posible volver a confiar, volver a sentir paz, volver a sonreír sin el dolor escondido bajo la piel. Este es el momento decisivo, donde sabes que necesitas soltar, pero todavía no sabes cómo. Y está bien. Nadie tiene todas las respuestas en este punto. Dios no te pide que sepas cómo, solo te pide que estés dispuesto. Lo demás lo hace Él. Tú solo abre el corazón, aunque sea un poquito. Ese poquito será suficiente para que Dios entre y empiece la obra. Quédate con esta verdad para cerrar esta parte. No importa cuán profundo fue el daño, la libertad que Dios tiene preparada para ti es más profunda aún. Y si has llegado hasta aquí, es porque Él ya está comenzando algo nuevo en tu interior. Sexta parte. El acto interior más valiente. Decidir entregar a Dios lo que tu corazón no puede resolver solo. Hay un punto en el camino del perdón que se convierte en un cruce determinante. Es ese momento delicado donde te quedas frente a una verdad profunda. Sí, reconoces la herida. Sí, entiendes lo que te afectó. Sí, ya viste la raíz del dolor y sí, sabes que el peso te está consumiendo. Pero aún así, sientes que no puedes simplemente soltarlo. No sabes cómo.
no sabes por dónde empezar. No sabes si tienes la fuerza emocional para hacerlo. Y ahí, justo ahí, es donde comienza el paso más valiente de todo este proceso. Decidir entregar a Dios lo que tú no puedes manejar. Esta parte es difícil, porque entregar no es olvidar, entregar no es fingir, entregar no es decir ya pasó. Entregar es un acto espiritual profundo donde reconoces que tu corazón necesita ayuda divina para liberarse. No todos llegan a esta etapa porque implica rendir el control, soltar la necesidad de buscar una explicación y dejar que Dios actúe en áreas donde tú ya no tienes acceso. Es como poner en manos de Dios una espina que tú intentaste sacar durante años y nunca pudiste. Y admitir eso requiere valentía. Aquí es donde comienza el cambio real. Cuando miras al cielo y dices, no, yo no puedo solo, no es una debilidad, es sabiduría. Es reconocer que el alma humana tiene límites, pero Dios no. Es reconocer que tus fuerzas no fueron suficientes para sanar, pero las de Él sí. Es reconocer que tu corazón, herido como está, todavía quiere avanzar, pero necesita una intervención que solo Dios puede hacer. Muchos creyentes cargan heridas durante años porque creen que sanarlas depende únicamente de ellos. Ponen el peso sobre sus hombros, sienten que deben tener la valentía suficiente, el tiempo suficiente, la disciplina suficiente, como si perdonar fuera un proyecto humano. Pero el perdón verdadero no nace de la fuerza humana, nace de la gracia divina. Y la gracia solo fluye cuando dejas de intentar hacerlo todo por ti mismo y decides abrir el alma. En esta etapa Dios te muestra algo clave. No necesitas tener la fuerza para perdonar, necesitas tener la disposición para permitirle a Él sanar lo que tú no puedes. Ese es el acto interior más valiente, porque no se trata de sentir, se trata de permitir. Permitir que Él toque donde tú tienes miedo de tocar, permitir que Él sane lo que tú escondiste, permitir que Él transforme lo que tú no supiste manejar, permitir que Él te lleve paso a paso hacia una libertad que no se alcanza con voluntad humana, sino con intervención divina. Es aquí donde se rompen muchas barreras internas, porque quizás durante mucho tiempo pensaste que perdonar era injusto, que no era correcto soltar algo que te dolió tanto, que de alguna manera soltar era renunciar a tu verdad. Pero cuando Dios entra en ese razonamiento, te muestra una perspectiva distinta. Perdonar no es renunciar a tu verdad, es renunciar al daño que esa verdad te causó. Perdonar no es decir estuvo bien, es decir, no seguiré permitiendo que esto gobierne mi alma. Dios te guía a un lugar interior donde te muestra que soltar no es olvidar lo que pasó, sino liberar la carga emocional que te mantiene atado. La persona puede seguir igual, la situación puede no haber tenido explicación, la injusticia puede no haberse corregido, pero tú puedes vivir en libertad. Porque la libertad no depende de lo que hicieron, depende de ti. Depende de tu disposición para que Dios haga lo que tú ya no puedes hacer. La entrega es un acto espiritual que sucede en silencio. No necesitas palabras elaboradas, no necesitas saber orar con discursos perfectos, no necesitas sentirte fuerte. Basta un suspiro sincero, basta una frase del corazón, basta un pensamiento honesto como Dios, yo no puedo con esto, pero te lo entrego. Y cuando esa entrega ocurre, aunque sea pequeña, aunque sea torpe, aunque sea con lágrimas, algo se rompe por dentro. Se rompe la cadena que mantenía tu alma conectada al dolor. En esta etapa, también ocurre algo poderoso. Comienzas a ver el corazón de Dios de una manera distinta. En lugar de verlo como alguien que exige que perdones, comienzas a verlo como un padre que quiere sanarte. Su tono cambia en tu percepción. Ya no lo ves mandando, lo ves acompañando. Ya no lo ves exigiendo fuerza, lo ves ofreciendo alivio. Ya no lo ves presionándote a soltar, lo ves cargando contigo lo que tú ya no puedes sostener. Y aquí, querido oyente, nace una verdad transformadora. Dios no te llama a perdonar para que seas fuerte, te llama a perdonar para que seas libre.
Y la libertad comienza cuando reconoces que no puedes seguir viviendo con el corazón lastimado, cuando sueltas el peso, aunque sea un poco, cuando dejas de aferrarte a la herida como una forma de protección, cuando entiendes que tu futuro no debe definirse por la injusticia que viviste, sino por el propósito que Dios tiene para ti. En este punto es posible que pienses no, pero aún me duele. Y está bien. El perdón no es una emoción inmediata, es un proceso guiado. Nadie espera que lo sientas de un día para otro. Dios no espera que sanes en un instante. Él quiere caminar contigo capa por capa, día a día, paso a paso. Porque la sanidad verdadera no se impone, se construye. La decisión que tomas aquí marca la diferencia entre seguir atado a lo que te hirió o comenzar a caminar hacia una vida más ligera. Y aunque parezca un paso pequeño, es uno de los más importantes: decidir entregar a Dios lo que te supera. Quédate con esta verdad para cerrar esta parte. No estás perdiendo algo al perdonar. Estás recuperando tu alma. Estás recuperando tu paz. Estás recuperando tu identidad. Estás recuperando partes tuyas que quedaron atrapadas en una herida que Dios está listo para sanar. Séptima parte. El momento de decidir a quién vas a obedecer, a la herida o a Dios. Hay una pregunta silenciosa que se empieza a formar en el corazón cuando ya entendiste todo lo que has venido escuchando. Una pregunta que no siempre se dice en voz alta, pero que pesa por dentro. Esa pregunta es esta: ¿quién manda en mi interior, la herida que me hicieron o el Dios que me está llamando a sanar? Porque al final, el perdón se reduce a eso, a decidir a quién vas a obedecer, a tu dolor, que siempre te lleva hacia atrás, o a Dios, que siempre te llama hacia adelante. Durante mucho tiempo quizá has obedecido a tu herida sin darte cuenta. Obedeces a tu herida cuando decides desconfiar de todos porque alguien te falló. Obedeces a tu herida cuando reaccionas con dureza para que nadie vuelva a tocar tu punto débil. Obedeces a tu herida cuando decides cerrar tu corazón para no volver a sentir el mismo dolor. Obedeces a tu herida cuando el pensamiento constante es: no quiero que nadie vuelva a hacerme lo mismo. Y es comprensible, porque la herida se convirtió en una forma de protección, pero esa protección tiene un precio demasiado alto. Te roba paz, te roba relaciones sanas, te roba profundidad espiritual. Dios, en cambio, te llama a algo diferente. Él te dice, en lo profundo del corazón, que ya no vivas reaccionando desde lo que te hicieron, sino respondiendo desde lo que Él puede hacer en ti. Él no ignora tu dolor, lo abraza. Él no niega tu historia, la redime. Él no borra lo que pasó, pero sí puede escribir un nuevo capítulo desde ese punto en adelante. Sin embargo, para que eso suceda, tienes que tomar una decisión interna. ¿Quién va a tener la última palabra sobre tu vida? ¿Lo que te hirió o lo que Dios habla sobre ti? Este es un momento muy delicado, porque el alma se encuentra dividida. Una parte quiere sanar, quiere soltar, quiere vivir en paz, pero otra parte tiene miedo. Miedo a quedar desprotegida, miedo a que soltar signifique quedar vulnerable, miedo a que si perdona las personas lo vuelvan a lastimar. Esa lucha es real. No es falta de fe, es una batalla interior muy humana. Lo hermoso es que Dios no se aparta de ti por sentir eso. Él permanece a tu lado mientras decides, te guía con paciencia, te sigue hablando con amor, te sigue atrayendo hacia la libertad, aun cuando tú sigues aferrado a tus defensas. Hay algo que puede ayudarte mucho en este punto: entender que tu herida tiene una voz, pero Dios también. La voz de la herida te dice: nadie cuida de ti, protégete como sea. La voz de la herida repite: si sueltas, vas a perder. La voz de la herida insiste: nadie te entiende, nadie merece tu confianza. Pero la voz de Dios te habla distinto. La voz de Dios te dice: yo cuido de ti. La voz de Dios te recuerda: tu corazón no fue creado para vivir encerrado. La voz de Dios te susurra: si sueltas lo que te destruye, recibirás lo que te sana. Y al final, eres tú quien decide a qué voz le da más autoridad. En este punto del proceso,
Es importante que tengas una conversación sincera con Dios desde lo más profundo, no una oración complicada, sino un momento de honestidad. Puedes decirle con tus propias palabras que te cuesta, que todavía duele, que hay cosas que no entiendes, pero que no quieres seguir así. Ese momento de honestidad vale más que 1000 discursos religiosos. Dios se mueve con poder en el corazón que se atreve a decir la verdad de lo que siente. Él no exige perfección, Él responde a la sinceridad. Es probable que también tengas miedo de soltar porque sientes que el dolor te mantiene alerta, como si tu herida fuera el recordatorio constante de que debes cuidarte. Pero Dios quiere mostrarte que hay una forma más sana de vivir protegido, bajo su cobertura y no bajo el escudo del resentimiento. El resentimiento te mantiene a la defensiva, pero la presencia de Dios te mantiene en paz. El resentimiento te quita descanso. La presencia de Dios te lo devuelve. El resentimiento te empuja a vivir a la distancia de todo. La presencia de Dios te enseña a relacionarte sin perderte a ti mismo. Aquí también es normal que aparezcan argumentos en tu mente. Pensamientos como, nadie entiende lo que yo viví, lo que me hicieron es demasiado grave, yo no voy a perdonar algo así, yo tengo derecho a sentir lo que siento. Y sí, tienes derecho a sentir, pero Dios quiere mostrarte que también tienes derecho a ser libre. El dolor fue real, pero la libertad que Dios te ofrece también lo es. Y cuando la libertad se hace más valiosa para ti que el derecho a seguir sintiéndote herido, el corazón empieza a inclinarse hacia el perdón. Piensa en lo siguiente: ¿cuánto más tiempo quieres que esa persona, ese momento o esa situación sigan teniendo poder sobre tu vida? Cada vez que recuerdas con rabia, le das poder. Cada vez que te paralizas por lo que pasó, le das poder. Cada vez que cierras tu corazón por miedo a repetir la historia, le das poder. Pero cuando empiezas a caminar hacia el perdón, le quitas ese poder poco a poco. Ya no es esa persona quien define cómo reaccionas. Ya no es esa herida la que tiene la última palabra sobre tu forma de amar, de confiar, de avanzar. Comienza a ser Dios quien toma ese lugar. Esta parte del proceso también incluye una decisión muy personal: creer que lo que Dios dice sobre ti es más grande que lo que te hicieron. Te dijeron con acciones que no valías, pero Dios dice que eres amado. Te dijeron con su abandono que no eras importante, pero Dios dice que eres escogido. Te dijeron con su injusticia que no merecías ser defendido, pero Dios dice que Él es tu defensor. Te dijeron con su traición que no eras digno de confianza, pero Dios dice que Él nunca te fallará. Cuando empiezas a creer más en la voz de Dios que en las voces del pasado, tu corazón se fortalece para perdonar. Mira lo profundo de esto. Perdonar lo imperdonable no nace de mirar al ofensor, nace de mirar a Dios. Si miras solamente lo que te hicieron, jamás encontrarás motivos para soltar. Pero si miras lo que Dios quiere hacer contigo, empezarás a encontrar razones para dejar ir. No porque lo que pasó haya dejado de ser doloroso, sino porque ya no quieres que lo doloroso sea lo que mande en tu interior. Y ahí, en ese cambio de enfoque, se abre una puerta espiritual enorme. La decisión que estás tomando en esta etapa no es pequeña. Estás decidiendo de qué lado vas a vivir el resto de tu vida. Del lado de la herida, que siempre te llevará al mismo lugar oscuro, o del lado de Dios, que aunque te lleve por procesos profundos, siempre te conducirá a la luz. No se trata de negar lo que sentiste, se trata de decidir qué vas a permitir que se quede contigo. El recuerdo de la herida o la obra de sanidad que Dios quiere hacer a partir de ella. Quédate con esto para cerrar esta parte. Tu corazón necesita una autoridad final. O es el dolor que manda, o es Dios quien gobierna. Y hoy, aunque todavía te duela, aunque aún haya lágrimas, aunque aún haya preguntas, puedes inclinarte hacia la voz de Dios y decirle desde lo profundo: no quiero seguir viviendo desde mi herida, quiero vivir desde tu propósito. Octava parte. El inicio práctico del perdón. Cómo comenzar a soltar incluso cuando todavía duele. Esta es una de las etapas más importantes, porque hasta ahora hemos hablado del corazón, de las raíces,
del peso interno, de las emociones, del llamado de Dios y de la decisión espiritual que se va formando por dentro. Pero aquí llega el punto donde ese impulso interior se convierte en acción. Y no una acción visible, no una acción hacia la otra persona, sino una acción profunda, interna, silenciosa, donde das los primeros pasos reales hacia el perdón, aunque todavía duela, aunque aún haya resistencia, aunque no te sientas preparado. Aquí es donde el proceso se vuelve práctico. Lo primero que necesitas entender es que el perdón no comienza con una emoción, comienza con una decisión espiritual que se va fortaleciendo poco a poco. No se trata de sentir que ya puedes perdonar, porque eso rara vez sucede al inicio. Se trata de decidir que quieres caminar hacia allí, incluso si todavía sientes que no puedes. El perdón no comienza cuando te duele menos. Comienza cuando decides que tu futuro vale más que tu dolor. Esta etapa implica algo muy importante: identificar aquello específico que necesitas entregar, porque muchas personas quieren perdonar, pero no saben exactamente qué están perdonando. No es suficiente decir suelto la situación. Necesitas ver con claridad qué fue lo que realmente te hirió. Y aquí es donde aparece la verdad profunda. No siempre te dolió lo que pasó, sino lo que significó para ti. Cuando descubres ese significado, puedes comenzar a entregarlo. Tal vez lo que necesitas soltar no es el hecho en sí, sino el abandono que sentiste, o la traición inesperada, o el desprecio que te marcó, o la palabra dura que te quedó grabada en el corazón, o la sensación de haber sido reemplazado, ignorado o minimizado, o la injusticia que nadie vio, o la vergüenza emocional que naciste ese día. Cada una de esas cosas pesa, y cada una necesita ser entregada a Dios por separado. El primer paso práctico es este: nombrar tu herida internamente, no para quedarte ahí, sino para identificar dónde necesitas sanidad. Esto puedes hacerlo incluso en silencio. Puedes pensar dentro de ti cosas como: esto me dolió porque me sentí rechazado, o esto me marcó porque me hizo sentir que no valía, o esto me dejó inseguro porque me hizo perder confianza. Esta simple identificación es crucial, porque Dios no sana lo que tú niegas, Dios sana lo que tú reconoces. El segundo paso práctico es permitir que Dios entre en ese lugar interior. Y aquí viene una verdad poderosa: Dios solo entra donde se le da permiso. Él no irrumpe en tu corazón a la fuerza. Él trabaja donde tú abres espacio. Esta apertura puede ser tan simple como un pensamiento sincero: Dios, toca esto que no puedo manejar. Incluso si te cuesta expresarlo, incluso si te duele admitirlo, esa apertura es crecimiento espiritual, es madurez emocional, es el inicio del proceso verdadero. En esta etapa también surge algo muy humano: la resistencia interna. La mente comienza a decir cosas como: no quiero volver a pensar en eso, o no quiero recordar, o no puedo manejar lo que siento. Esa resistencia es normal. No significa que estés retrocediendo, significa que tu alma se está moviendo. El movimiento interior siempre genera reacción. Pero recuerda esto: resistir la sanidad no evita el dolor, solo lo prolonga. Abrirte a Dios, aunque sea un poco, aunque sea con miedo, aunque sea con lágrimas, permite que lo que llevas dentro comience a reacomodarse de una manera que tú solo nunca podrías lograr. El tercer paso práctico es aceptar que el perdón será un proceso, no un instante. Nadie se levanta un día y dice: ya perdoné todo. La sanidad no funciona así. La herida se formó en capas, y la sanidad también vendrá en capas. Cada capa que Dios toca duele un poco, pero libera mucho. Cada capa que sueltas te permite respirar mejor. Cada capa que entregas rompe un vínculo emocional que antes te ataba al pasado. Este proceso necesita paciencia contigo mismo y confianza en Dios. Aquí ocurre algo muy hermoso. Mientras más avanzas en este camino, más te das cuenta de que el perdón no depende de la otra persona. No necesitas su disculpa, no necesitas su reconocimiento, no necesitas su cambio. Tú puedes empezar a sanar sin esperar nada de ellos. Y esa
es una de las libertades más grandes que Dios te da. Cuando dejas de esperar que el otro cambie, empiezas a cambiar tú. Cuando dejas de esperar que el otro reconozca lo que hizo, comienzas a sanar por dentro. Cuando dejas de esperar que el otro repare, Dios comienza a reparar tu interior. En esta parte del proceso también aparece otro obstáculo común, el deseo de justicia. El pensamiento de esto no fue justo, esto no debió pasarme, esto no debería quedar así. Y tienes razón, no fue justo. Pero Dios no te pide perdonar para borrar la injusticia, Él te pide perdonar para sanar tu alma. La justicia le pertenece a Dios, no a tu corazón. Porque cuando el corazón intenta hacer justicia por sí mismo, se carga de rabia, resentimiento y pensamientos que destruyen en vez de sanar. Pero cuando entregas esa justicia a Dios, tu alma queda libre para respirar otra vez. El cuarto paso práctico es comprender que el perdón no es un sentimiento hacia la persona que te hirió. Es una liberación interior tuya. No tienes que sentir afecto por esa persona. No tienes que querer verla. No tienes que querer hablarle. Perdonar no te obliga a reconstruir una relación que te dañó. Perdonar no te obliga a estar cerca de alguien peligroso para tu paz emocional. Perdonar es cerrar la puerta emocional, no necesariamente la puerta relacional. Aquí muchas personas cometen el error de pensar que si perdonan, deben volver a confiar, deben volver a acercarse, deben restaurar la relación. Número: el perdón es un proceso interno. La reconciliación es un proceso externo que requiere a dos personas. Y hay personas con las que no habrá reconciliación, y está bien. Dios no te llama a volver a lugares que te lastiman. Dios te llama a sacar el veneno emocional que llevas por dentro y seguir tu camino en paz. El quinto paso práctico es comenzar a deshacer poco a poco las ataduras mentales, porque la falta de perdón mantiene atada la mente con pensamientos repetitivos como ¿cómo pudieron hacerme esto? ¿O qué hubiera pasado si? ¿O me merecía algo mejor? ¿O si no hubiera confiado? Estos pensamientos se vuelven una cadena que te atrapa en un ciclo sin salida. Dios quiere romper ese ciclo, pero romperlo requiere que cada vez que la mente regrese a ese lugar, tú digas dentro de ti: Dios está sanando esto. No voy a volver a alimentar este recuerdo. Esa declaración no es magia, es disciplina emocional guiada por Dios. En esta etapa comienzas a notar que algo interno cambia. La herida ya no domina igual. El recuerdo aún duele, pero no gobierna. La emoción se asoma, pero ya no te arrastra. La mente recuerda, pero el corazón empieza a sentir una nueva fuerza interior. Esa transición es el inicio real del perdón. Para cerrar esta parte, quédate con esta verdad profunda. El perdón comienza en pequeñas decisiones invisibles. Dios toma esas decisiones y las convierte en sanidad. Tú das un paso, Él te lleva 10. Tú abres una puerta, Él llena el espacio. Tú dices: estoy dispuesto. Él dice: yo haré lo demás.